En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario. Presidente, han llegado algunas comunicaciones de la Oficina de Información, Análisis y Asesoría Presupuestaria del Senado. Llegó el informe de gestión documental por el cual se da cuenta de todos los documentos recepcionados durante el mes de junio, que está previsto en la ley de presupuesto como obligaciones de distintos ministerios y servicios de información a esta Comisión de Seguridad. También el día de hoy ingresó una solicitud del senador miembro de esta comisión, el señor Iván Flores, por la que él pide que esta comisión acuerde la celebración de una sesión especial para analizar el caso que quedaron expuestas públicamente las ubicaciones de volúmenes importantes de explosivos de la Armada de Chile por las consecuencias que ellos generan en la seguridad nacional en general, pero específicamente en materia de seguridad pública. Eso es, presidente. Muy bien, secretario. Le doy la bienvenida. Saludo a los colegas senadores aquí presentes, a los asesores. Y lo invito, secretario, que teníamos hoy día 2 temas a tratar, ¿no es cierto? Vamos a realizar audiencias del proyecto de seguridad privada y adicionalmente entiendo que vamos a tener una audiencia del proyecto de las concesionarias. Así es, presidente. En el primer lugar de la tabla aparece el proyecto sobre seguridad privada y tiene por propósito escuchar las exposiciones de 4 invitados. En primer lugar, la presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Policía Local. Entiendo que ella está conectada, nos acompaña vía Zoom. Señora Carola Quesada, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, señora Carola Quesada, gracias por acompañarnos. Al igual que todos los expositores, le voy a pedir que podamos escucharla en este proyecto de ley que es de suma importancia para nuestro país. Y le pediría que ojalá pudieran ser de 7 minutos, que es el tiempo que le hemos dado a todos los expositores. Si necesitara un minuto más no hay problema, pero para que esté dentro de ese orden de magnitud. La palabra es suya, estimada Carola. Sí. Bueno, muchas gracias. Mi exposición va a ser bastante breve, así que, bueno, primero que nada agradecer la invitación al Instituto Nacional de Jueces y Secretarios Abogados de Policía Local de Chile, que presido, a través de señor Felipe Cas, honorable senador de la República. Por su intermedio también saludar a toda la comisión y a todos los asistentes. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos enviado nuestras observaciones por escrito a la comisión. Y brevemente me voy a referir a algunas de las observaciones que hemos efectuado a este proyecto de ley, que es el boletín 663925, que es el que estamos analizando, en este momento. Al respecto, como primera observación señalamos que consideramos de suma relevancia que este proyecto de ley venga a corregir esta suerte de enjambre normativo que hasta el momento existe, la normativa actual, subsanando una serie de deficiencias que encontramos existe la normativa vigente, puesto que está distribuida en un sinnúmero de decretos leyes, decretos supremos y leyes que hacen en definitiva muy engorrosa su aplicación. En segundo lugar, señalar que este proyecto subsana o supera las deficiencias que encontramos en la normativa vigente en lo procesal, puesto que legitima como denunciante a la autoridad fiscalizadora, considerando que en el modelo actual vigente se requiere que la autoridad política efectúe la denuncia, lo que hace más engorroso y además dilata el objetivo de la actividad fiscalizadora. En este sentido, creemos que es de vital importancia considerar o aprovechar la capacidad de seguridad de los distintos municipios del país a fin de que no se vea recargada la función fiscalizadora de Carabineros de Chile, que está destinado obviamente a otras labores de seguridad que son importantísimas. En tercer lugar, señalar que es beneficioso que se tipifiquen adecuadamente las conductas infraccionales en los artículos 66 a 71 del proyecto, que se haga una asignación ordenada o correcta de las sanciones para cada tipo contravencional, evitando así, de esta forma, creemos, los eventos de leyes penales en blanco o de falta de tipificación que muchas veces impide que la condena de las conductas denunciadas se haga efectiva.
En cuarto lugar, nos parece adecuado que las multas sean en unidades tributarias y no en ingresos mínimos mensuales como es actualmente, porque es una manera de unificar los criterios con todas las demás competencias que tienen actualmente los juzgados de policía local. En quinto lugar, señalar que, atendido el alto valor de las multas, sugerimos que se contemple un beneficio como el que actualmente existe en el artículo 8 del Decreto Ley 3607, en virtud del cual, si el denunciado durante el transcurso del proceso acredita haber dado cumplimiento al hecho cuya omisión constituye la infracción que motivó la denuncia, se faculte al juez de policía local para dictar una sentencia absolutoria, que es un beneficio que se contempla en la legislación actual. A continuación, señalar que es necesario aclarar si la multa debe ser a beneficio fiscal o municipal, haciendo presente que la gran mayoría de las multas que nosotros aplicamos son a beneficio municipal. A continuación, señalar que la redacción del artículo 75 no queda claro si existiría una doble sanción para quienes contraten y para quienes infrinjan, por lo que no se entiende el sentido y alcance al no señalar la descripción de la conducta típica a sancionar, porque es una sugerencia que la redacción se aclare. Dicho lo anterior, tengo que señalar, digamos, desde el punto de vista gremial, que es lo que nos interesa, digamos, a la asociación que representamos, que no podemos dejar de hacer notar que se trata de una nueva asignación de competencias que otra vez no considera nuestra precariedad institucional, la falta de recursos, la persistencia de la tramitación en papel de los juzgados de policía local, la falta de una capacitación homologada, puesto que los jueces de policía local no tenemos acceso a academia judicial, y en general todas las deficiencias que provienen de nuestra falta de modernización, lo que lamentablemente hasta la fecha subsiste. El artículo 77 de este proyecto nos asigna la competencia con una fórmula que ya es habitual y que se replica en un sinnúmero de leyes sin que el legislador se ocupe de conocer realmente cuál es la estructura de los juzgados de policía local, que muchas veces no está preparada para soportar este constante aumento de competencias que se nos vienen asignando desde hace un tiempo hasta esta parte. Con esto concluye, digamos, lo que el Instituto quiere hacer presente respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carola Quesada, de la Directiva Nacional del Instituto Nacional de Jueces de Policía Local. Recuerdo que estamos revisando el proyecto de ley sobre seguridad privada. A continuación, le damos la palabra, secretario, a la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras, al señor Juan Esteban Laval, fiscal, y Cristian Vega, gerente de Operaciones y Tecnología. Entiendo que se encuentran también conectados por Zoom. No sé si va a exponer Juan Esteban Laval o Cristian Vega. Buenos días, presidente. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, lo escuchamos. Va a exponer el gerente general, Luis Opaso, que pudo integrarse a esta reunión. Muy bien. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludo a los miembros de la comisión y quienes están en esta sesión. En orden a cubrir en el tiempo planteado nuestros puntos, quisiéramos como marco general plantear que valoramos el proyecto en la medida que busca atender a una materia que es de alta relevancia para la industria en materia de seguridad. Y nuestros comentarios buscan fortalecer el proyecto en 6 dimensiones bien concretas. Lo primero es la institucionalidad, sobre la cual se va a establecer este proyecto de ley, el mecanismo de coordinación con el supervisor bancario y aspectos puntuales sobre las sucursales y el manejo efectivo, y también vigilantes, multas asociadas a las infracciones, y finalmente el proceso de aprobación de los estudios de seguridad por las instituciones financieras. Entonces, respecto al primer punto referido a la institucionalidad, básicamente queremos establecer 2 puntos centrales. Lo primero es que el artículo 54 establece que la Subsecretaría de Prevención de Delitos será quien realice la supervisión y control de la seguridad privada, y en ese sentido la Subsecretaría tiene un rol bastante amplio en estas materias, con facultades normativas que buscan garantizar la consistencia regulatoria de esta iniciativa. Y en ese sentido, para precisar roles, sugerimos precisar explícitamente que la función fiscalizadora corresponde a Carabineros de Chile, donde obviamente la subsecretaría es la encargada de establecer los criterios y estándares definidos para realizar esta labor,
lo cual obviamente además tiene el beneficio que al ser centralizado por la Subsecretaría de Prevención de Delitos, la definición de estos criterios nos da una mayor uniformidad en el actuar y en los criterios de actuación a través de las distintas prefecturas de Carabineros de Chile a lo largo del país. En este sentido, y entendiendo que nos estamos refiriendo al rol fiscalizador que le atañe a Carabineros de Chile, y acorde a las tecnologías vigentes y en busca de un proceso más eficiente y eficaz en materia de fiscalización, sugerimos adicionalmente establecer que este proyecto de ley contemple por el lado de Carabineros de Chile la implementación de una plataforma tecnológica que permita agilizar los procesos administrativos, contando con formatos únicos y estandarizados a lo largo del territorio nacional, facilitando así también la uniformidad de criterios antes mencionados, lo cual obviamente tiene beneficios indudables para el proceso en cuestión. En segundo lugar, en materia de institucionalidad, quisiéramos más bien hacer explícito el punto de que nuestro regulador principal es la Comisión para el Mercado Financiero, la cual tiene a su cargo las funciones de fiscalización y supervisión de los bancos, y en este sentido, considerando el principio general de coordinación regulatoria contenido en el artículo 37 de la ley 19.880, sugerimos que este proyecto expresamente establezca que la autoridad a cargo del sistema de seguridad privada deberá coordinarse con la CMF en las materias que tengan relación con la regulación y normativa de las entidades fiscalizadas por esta última. De hecho, en materia de seguridad y gestión bancaria, la Comisión para el Mercado Financiero, desde su perspectiva, aborda estas materias en distintas normativas bancarias. Acá simplemente menciono algunas de ellas, los capítulos 1.6 y 1.8 de la regulación actualizada de normas de la CMF. En ese sentido, creemos importante explicitar la relevancia de la coordinación de la autoridad de seguridad, en este caso la Subsecretaría de Prevención del Delito, con la CMF, potenciando así el conocimiento técnico y ámbito técnico de cada institución, lo cual obviamente tiene beneficios importantes para abordar esta materia de manera coordinada y con una coherencia normativa a través de nuestro regulador principal, que es la CMF, así como la Subsecretaría de Prevención del Delito. En tercer lugar, y entrando a aspectos más específicos del proyecto de ley, queríamos llamar la atención sobre las sucursales que actualmente, y que son bastantes, bancarias, donde no hay manejo efectivo. Y esto lo planteamos porque el proyecto de ley define que la recepción o mantención de dinero en sus oficinas es un elemento determinante para que los bancos y las empresas de apoyo al giro cuenten con sistemas de vigilancia privada. O sea, el mero hecho, y esto también se ve en la práctica, de que las sucursales mantengan efectivo es un tema de riesgo per se, pero sin embargo hoy día la legislación no reconoce la existencia de sucursales bancarias que no cuentan con manejo de efectivo, ya sea recibiendo o dispensando a los clientes. Por ejemplo, oficinas sucursales donde se prestan únicamente asesorías de inversión o se facilitan estaciones de trabajo compartidos, sin, repito, haya el manejo de efectivo en cajas como muchas de las otras sucursales. Y en este sentido, dado que estas sucursales, en específico que estoy planteando, no manejan efectivo, sugerimos establecer que están exceptuados de la obligación de contar con un encargado de seguridad y vigilantes privados. Y creemos que esta precisión, además de ser coherente con el riesgo inherente de las acciones de estas sucursales en particular, permite focalizar de mejor manera la dotación de vigilantes privados en aquellos recintos donde efectivamente no existe ese riesgo derivado de la gestión de efectivo. Obviamente los beneficios de focalizar estas acciones es tener una racionalización en la asignación de los personales de seguridad a través de las distintas sucursales en el país, aspecto que por cierto es muy relevante atendiendo que hoy día los vigilantes privados y los guardias de seguridad presentan una escasez relativa en el país. Y en ese sentido nos permitiría gestionar de mejor manera en otras sucursales donde hay manejo efectivo la disponibilidad de estos vigilantes. Y en materia de vigilantes privados, queríamos plantear 4 propuestas de perfeccionamiento bien concretas que están establecidos en el proyecto de ley. Lo primero es que el artículo 7 establece el requisito de dedicación exclusiva y excluyente para los vigilantes en sus funciones, quedando de esta manera impedidos ellos de realizar cualquier otra actividad laboral fuera del horario de trabajo en la sucursal bancaria. Y creemos que esta restricción, presidente, desincentiva el desempeño como vigilantes para quienes ejercen otro trabajo en su horario disponible,
en un mercado, repito, que actualmente existe carencia de postulantes. Y dado que tampoco, desde nuestra perspectiva, esta restricción conduce a una mayor eficacia en la labor de seguridad, sugerimos evaluar esta propuesta que está en el proyecto de ley, eliminando la dedicación exclusiva como una condición para los vigilantes privados. En una línea similar, el mismo artículo señala también que los vigilantes privados que establece como requisito para los vigilantes privados que estos hayan cumplido con la ley de reclutamiento y movilización. No es un requisito que está actualmente contemplado en la normativa actual, y nuevamente, al establecer una restricción adicional en un mercado que ya está bastante estrecho, podría tener como consecuencia una disminución en los candidatos elegibles, y en ese sentido, entendiendo que los vigilantes son capacitados y acreditados por Carabineros de Chile, creemos que se debiera reforzar este requisito, el de capacitación y acreditación por cuenta de Carabineros de Chile, como la condición relevante para que ellos ejerzan las funciones de vigilantes, no restringiendo por el hecho de si estos vigilantes cumplieron o no con la ley de reclutamiento y movilización del país. En tercer lugar, hoy día el proyecto de ley que está en discusión en esta comisión restringe el reemplazo temporal de guardias de seguridad, y esto ya sea en situaciones puntuales como periodos de vacaciones o en situaciones imprevistas como licencias médicas, renuncia, etc. Y en ese sentido, buscando una mayor flexibilidad en la gestión de la vigilancia y de los recursos asociados, sugerimos establecer, presidente, que se permita por un tiempo acotado y frente a situaciones particulares el periodo de reemplazo de los guardias, de los vigilantes por los guardias. Y finalmente, con el fin de dar una mayor robustez y un mayor cuidado frente a la gente y los funcionarios que desempeñan las labores de vigilancia y de guardia de las sucursales, sugerimos que el proyecto debiera considerar como un agravante especial al delito de lesiones o homicidios de los agentes de seguridad privada cuando estos sean víctimas en el ejercicio de funciones. En quinto lugar, y respecto a las multas, el proyecto de ley actualmente establece un aumento bastante relevante de las multas asociadas a las infracciones en aquella categoría calificada de gravísima. De hecho, el límite superior de las multas establecidas en el proyecto de ley es 13.500 UTM para las infracciones gravísimas, y esto se compara hoy día con multas que tienen un tope máximo de 125 ingresos mínimos mensuales, lo cual es equivalente a 875 UTM, lo cual implica un aumento bastante sustancial. Básicamente, si el límite superior de las multas se incrementa 15 veces. En este sentido, y entendiendo la importancia de las multas como un factor disuasivo, sugerimos evaluar su cuantía y el aumento que está arriba de la mesa para estas infracciones, atendiendo a factores de razonabilidad y proporcionalidad respecto al estándar actual. Y adicionalmente, tal como se planteó en la presentación previa, planteamos que sugerimos más bien mantener la norma contenida en el actual inciso final del artículo 8 del decreto ley 3607, que faculta a los jueces de policía local para dictar sentencia absolutoria en caso de que el denunciado hubiese dado cumplimiento al hecho constitutivo de la infracción. Finalmente, presidente, queríamos hacer un punto en particular sobre la aprobación de los estudios de seguridad, ya que el artículo 17 del proyecto de ley establece que el estudio de la seguridad de la entidad obligada a contar con sistema de vigencia, como es el caso de las sucursales bancarias, tendrá una vigencia de 2 años contados de su aprobación. Queremos hacer el punto aquí en particular de que hoy día la aprobación de estos estudios de seguridad toma en general bastante tiempo. En algunos casos tenemos situaciones donde han demorado en torno a 4 años la aprobación de estudios de seguridad, y en ese sentido la vigencia de 2 años contrasta con esta vigencia, y en ese sentido solicitamos aumentar el plazo de vigencia a 4 años, estableciendo adicionalmente un plazo para aprobar el estudio correspondiente, y en caso de que no tengamos un pronunciamiento formal dentro de los plazos que establezca el proyecto de ley, reconocer el silencio
el silencio administrativo de manera positiva, ya que por el dinamismo de las situaciones en materia de seguridad, es bueno ir actualizando los proyectos con cierta regularidad también y no estar dependiendo de un plazo que puede ser excesivamente largo en su aprobación. Y en este sentido, sugerimos evaluar el aumento de la dotación de la Subsecretaría de Prevención de Delitos para permitir una aprobación oportuna de los estudios de seguridad. De hecho, en esta línea nos llama la atención que el artículo 68 del proyecto de ley solo considera un aumento de 4 personas en la dotación máxima de la Subsecretaría de Prevención del Delito, lo cual, frente a todas las nuevas responsabilidades que ésta va a realizar, puede ser acotado. Y en ese sentido, sugerimos también evaluar la dotación de personal para dar cumplimiento a todos estos elementos. Eso es, presidente. Traté de atenerme a los 7 minutos. Quedamos disponibles posteriormente para sus preguntas. Muchas gracias, don Luis Opaso. La verdad que tiendo a coincidir con algunos de los comentarios que hace el proyecto de ley, particularmente en lo que tiene que ver con la exclusividad, la falta de flexibilidad. Yo creo que estamos en un proceso de recibir indicaciones. Estamos, por lo mismo, escuchando a distintos actores que han hecho comentarios, así que le doy las gracias, don Luis, también por su presentación y el detalle de las propuestas que hay detrás de su presentación. Después voy a recibir distintas preguntas de los colegas, así que voy a seguir con las presentaciones. A continuación vamos a recibir al señor Gonzalo Rasuris, que entiendo que está aquí, que es de la Asociación de Marcas de Retail, y está el señor Marco Sepúlveda también. Así que bienvenidos a ambos y los escuchamos también en su presentación. Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Cristian Sayé. Yo soy el vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Marcas del Retail. Y desde ya muchas gracias a usted, señor presidente, por la invitación y al resto de los senadores y senadoras presentes. La presentación se divide en dos. 2 minutos hablo yo presentando la asociación, ya que es una asociación nueva, y después nuestro gerente general, Gonzalo Rasuris, toma la palabra para explicar los distintos aspectos que nos interesan de este proyecto. Estamos muy contentos de que este proyecto de ley se esté tramitando porque es evidente que la violencia ha aumentado sustancialmente en los centros comerciales y en los locales que dan a la calle, y ya esta violencia se traduce en lo siguiente, que no son solo robos o hurtos hormigas, sino que estamos hablando de robos con violencia que afectan a nuestros clientes y afectan a los colaboradores que trabajan para nuestra asociación gremial y las empresas que lo componen. Nosotros nacimos en noviembre del 2019 para agrupar a todos aquellos retailers que no son necesariamente las tiendas anclas de los centros comerciales. O sea, nosotros agrupamos, cuando usted entra a un centro comercial, agrupamos a todas las marcas que usted ve, salvo París, Falabella, Ripley, los grandes retailers. Nosotros tenemos más de 2.000 locales, 170 marcas y 30.000 colaboradores. Entonces, la idea nuestra como asociación gremial es generar puentes y contribuir al debate de políticas públicas que sean relevantes para nuestro gremio y al mismo tiempo generar beneficios para nuestros asociados. Siguiente, por favor. Perdón, ahora le toca a Gonzalo Rasuris, con eso es suficiente por mi parte. Muchas gracias, señor presidente, y al resto de los miembros de la comisión. Muchas gracias. Yo voy a pedir que esta luz que está acá, por favor, la apunten hacia arriba, que no se puede ver bien la presentación con la luz apuntándonos. Don Gonzalo. Muchas gracias, presidente, por la invitación. La verdad que más que nada lo que nosotros queríamos era representar un poco la realidad del retail minorista, ¿cierto? Que, como bien decía el vicepresidente del gremio, Cristian Sayé, no es lo mismo ni la misma realidad que la que viven las tiendas departamentales, las tiendas anclas que nosotros conocemos, sino que nosotros somos las tiendas más pequeñitas que se ven en un centro comercial y que también dan a la calle, en barrios comerciales. Entonces, hicimos una encuesta hace poco, en junio de este año, donde nos dio como resultado que un 54% de los miembros de nuestro gremio había sufrido delitos en los últimos meses. Cosa que, si la comparamos con la misma cifra, o sea, el mismo sondeo del año 2022, que era un 40%, la verdad que es un aumento no menor. De esos delitos, un 55% son acciones de mecheros. Y todos entendemos los mecheros, ¿cierto?, como antiguamente la persona que entraba a un local y de una manera bastante como cauta, ¿cierto?, echaba un producto, una prenda en una bolsa biónica que se le llamaba muchas veces, ¿cierto? Pero la verdad que hoy día eso ya no dejó de ser así. Hoy la verdad que son bandas organizadas, bandas muy violentas, donde entran 4 o 5 personas, amedrentan con armas de fuego, con cuchillos a la gente, a los colaboradores que están en las tiendas, a clientes,
los asaltan a todos y se van. Esa es la realidad hoy día de un mechero, y ni siquiera estamos ahí considerando los turbazos que se llaman, ¿cierto?, que son bandas de gente mucho mayor, mucho más masiva, que entran y desvalijan un local. Adicionalmente, le consultamos a nuestros socios si es que ellos sabían o habían escuchado de otras tiendas que fueran o que hubiesen sufrido delitos cercanas a ellas, en el fondo, y ese dato fue de un 72%. Que la verdad que es bastante llamativo y súper alto los resultados que tenemos. Eso, considerando además la situación de baja de ventas del retail, hace bastante difícil para algunos de nuestros socios poder seguir subsistiendo y creando, en el fondo, comercializando. Nosotros bajamos un poco la conversa de este proyecto de ley a 4 pilares. Uno es el estándar mínimo de seguridad en los centros comerciales, que creemos que es muy importante poner sobre la conversa, ya que todos conocemos los hechos que ocurrieron hace poco tiempo de delitos, de asaltos, ¿cierto?, en los centros comerciales, y que la verdad que la realidad de la seguridad y el estándar de seguridad de los centros comerciales hoy en día en Chile es bastante diferente entre un operador y otro. Hay varios operadores que, si bien invierten dinero, la verdad que para nosotros como arrendatarios de los centros comerciales es muy difícil poder fiscalizar o al menos saber en qué se invierten esos dineros y cuáles son los estándares o los niveles de seguridad que se tienen de un mes al otro. ¿Y esto por qué? Porque todos ustedes conocen cómo funciona un condominio, ¿cierto? Un edificio donde uno paga un gasto común por metro cuadrado y le llega un detalle del gasto común. En el caso de los centros comerciales, también pagamos un gasto común, también va por el metro cuadrado, pero lamentablemente no tenemos el detalle de lo que se paga. Lo que nos hace imposible a nosotros como locatarios poder, en el fondo, fiscalizar de alguna manera o saber qué nivel de seguridad tiene y está invirtiendo ese centro comercial. Por lo que nos gustaría también que esto de alguna manera se evalúe y se converse para que los centros comerciales tengan un estándar de seguridad mínimo. Por otro lado, y dentro del mismo ámbito del centro comercial e incluso de los locales calle, creemos muy importante que esta ley incluya también posibilidades, en el fondo, para los guardias de seguridad, de que tengan herramientas más allá de las que hoy tienen, que la verdad que son muy pocas. Que además se les considere algún tipo de protección legal al guardia de seguridad, que no sea lo mismo golpear a un guardia, ¿cierto?, o entrar a un local con guardia de seguridad o que uno que no lo tenga. Queremos ser súper también directos en que no estamos de acuerdo con que los guardias de seguridad usen armamento de fuego ni en centros comerciales, que son lugares masivos, ¿cierto?, ni en otros lugares, pero creemos sí que se les pueden dar otro tipo de herramientas, como gas pimienta, como las mismas pistolas teaser de las cuales se conversó en la sesión pasada, ¿cierto?, que funcionan muy bien en otros países y que creemos que en el caso de Chile podríamos empezar a implementar, a evaluar y a utilizar. Por otro lado, que también es muy importante para nosotros, es comentarles el tema de los guardias municipales. Hay un proyecto de ley en paralelo que a nosotros nos gustaría que de alguna manera se integre a este proyecto de ley o que fuera visto de manera simultánea. Todos sabemos que en la seguridad no hay solo una fórmula de la Coca-Cola, ¿cierto?, sino que hay que trabajar en varias cosas al mismo tiempo para que esto en el fondo tenga resultados. Creemos que los guardias municipales para lo que son los locales comerciales, tanto en barrios comerciales como en centros comerciales también, son muy importantes desde el punto de vista de que siempre son los primeros que llegan cuando nosotros los necesitamos y también son aquellos que a nosotros de alguna manera nos podrían ayudar a solucionar un problema muy complejo que tenemos, que es el comercio ambulante, que hoy es un tema para el comercio, ¿cierto? Estamos en Santiago Centro, donde el comercio ambulante ha sido bastante llamativo, los niveles que tiene en el último tiempo, y creemos que ahí hay cosas que algunas facultades que podrían traspasarse de carabineros a los guardias de seguridad municipales y que podrían ser de mucha ayuda para poder combatir un comercio ambulante ilegal, ¿cierto?, que muchas veces vende los mismos productos que nosotros vendemos en los locales, que no paga impuestos y que hoy día también son bandas que también amedrentan a nuestros colaboradores. Y por último, mencionar el tema que también nos podría servir bastante, sobre todo en los centros comerciales, que es el reconocimiento facial. Es una herramienta que hoy se ocupa en muchos países del mundo, que no se ha incorporado en otros aspectos y que podría ser evaluada para poder ser utilizada con la tecnología que nosotros en los comercios y en los centros comerciales tenemos. Lo que nos podría ayudar a detectar bandas que funcionan delinquiendo en nuestros locales, ¿cierto?, de una manera oportuna para poder avisar a los carabineros, ¿cierto?, para que actúen con anterioridad. Eso es todo, presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
como les digo, creo que estamos todavía a tiempo de hacerle una serie de mejoras a este proyecto de ley. Para nosotros este proyecto de ley, junto con el de especialización de las policías y el de concesiones, es parte de las prioridades que tenemos en la comisión en este momento. Así que vamos a escuchar ahora al cuarto invitado y después vamos a abrir la ronda de preguntas. Vamos a escuchar la Asociación Nacional de Especialistas de Seguridad Aeroportuaria de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el señor Luis Osorio, que entiendo que está acá presencial, o está por Zoom, perdón. Presidente nacional, y señor Eric Soto, secretario nacional. Le damos por 7 minutos también la palabra a ustedes. Muy bienvenido, y yo voy a tener que ausentarme un segundito para seguir a Alejandro Kusanovich, el senador, presidiendo durante 10 minutos mientras me ausento. Adelante, por favor. No sé si hablar don Luis o don Eric. Sí, no, Luis Osorio por acá, señor presidente. Muy amable, gracias por la invitación. Lamentablemente por un tema de agenda no pudimos estar presentes ya, que hubiese sido nuestra intención. Para maximizar nuestro tiempo, básicamente, a ver, tenemos que estar presente la situación actual que viven los aeropuertos y lo particular que significa trabajar en una unidad aeroportuaria, ya sea a nivel nacional o en cualquiera. En términos generales, un aeropuerto es una ciudad pequeña, donde ocurren una diversidad de cosas que se podrían homologar a lo que ocurre en la ciudad en completo. Desde esa perspectiva, nosotros creemos, y específicamente en lo que dice relación con el tema de la fiscalización, que en el proyecto de ley, si uno mira el artículo 54 y 55 del que corresponde al título séptimo, ahí, si bien es cierto, el enunciado habla de lo que es la fiscalización, el articulado propiamente tal se hace cargo solamente de la etapa de supervisión y control, más no así de lo que dice relación con la fiscalización. Desde esa perspectiva, como representante del personal de la administración pública que realiza las funciones de seguridad de los aeropuertos, creemos que debiese mantenerse el modelo que contempla la normativa. Perdón que lo interrumpa un segundito. No se está escuchando muy bien, pero el problema no está acá, aparentemente. No sé si o se aleja el micrófono o se acerca un poco. ¿Me escucha ahora bien o no? ¿Ahora? Ahí sí, un poco mejor. Sí, gracias. Ya. Perfecto, ningún problema. No, le decía que básicamente lo que nosotros buscamos es que desde el punto de vista de la fiscalización, y creemos que es uno de los componentes o elementos ausentes en el proyecto, toda vez que, como mencionaba, el artículo 54 y 55 solamente se hacen responsables o cargo de los niveles de la supervisión y el control, omite señalar las actividades de fiscalización, entendiéndose como tal aquellas actividades que dicen relación con la verificación de cumplimiento in situ de las obligaciones y de los requisitos que establece la normativa. En ese contexto, y reiterando la particularidad que tiene el ejercicio o el desarrollo de funciones en los recintos aeroportuarios, es que creemos que debiese mantener dicha fiscalización en la autoridad aeronáutica. En el mismo tema que le establecería el inciso tercero del artículo primero, norma que fue introducida en el año 1994 por la ley 19.329. Eso permitiría, por un lado, operativizar el desempeño o el desarrollo de estas funciones, manteniendo un control más estricto, sobre todo teniendo presente la sensibilidad que la función en sí lleva, teniendo presente además que en los aeropuertos se desarrollan actividades tan especiales como, por ejemplo, en la internación de mercancías, los transportes de valores, y lamentablemente aquí debo sacar a colación y recordar un lamentable hecho para nosotros ocurrido en el mes de marzo, donde con la intención de precisamente apoderarse de un dinero que venía llegando desde el extranjero, fue muerto un funcionario de migración. Entonces, desde esa perspectiva, nosotros creemos que, si no es cierto, en los aspectos procedimentales o procesales, en los aspectos descriptivos respecto de las infracciones, y en el tema de la jurisdicción o la competencia de los tribunales, no habría ningún problema. Sí creemos que el proyecto adolece de una falta expresa, de mención expresa, de quienes se encargarían de la supervisión. Y en ese contexto, reitero, pensamos y creemos que este debería mantenerse en la autoridad correspondiente, en el caso puntual de los aeropuertos, en la autoridad aeronáutica, en la DGAC. Eso sería, señor presidente, nuestra opinión al respecto. Podría haber dado algunos datos, como por ejemplo que en los últimos 3 años, solamente en los aeropuertos, en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, se han acreditado y certificado casi 3.000 personas para desempeñar esta función. Pero creo que todos conocen cuál es la situación y la cantidad de eventos que se desempeñan en el aeropuerto, lo que hace más complejo aún que se pueda operativizar la fiscalización.
También, y por último, señor presidente, señalar una situación bien curiosa. El proyecto de ley contempla solamente el aumento de dotación en 4 funcionarios en la Dirección de Seguridad Privada, más un jefe de división. Creemos que esa cantidad es insuficiente y no permitiría llevar un efectivo control, una efectiva fiscalización de la actividad. Reiterando entonces, nuestra postura es mantener la fiscalización en la autoridad aeronáutica o naval, dependiendo de dónde se desempeñen las actividades de seguridad aeroportuaria, y que la subdirección de protección del delito actúe como un ente coordinador, permitiendo con eso mantener un control más expreso de la actividad y de quienes desempeñan especialmente. Eso sería, señor presidente. Agradecemos su atención. Gracias, don Luis. ¿Don Eric Soto va a hablar igual? No, él no se encuentra, se queda observado. Lamentablemente, él anda precisamente haciendo una división de servicio. Ya, gracias. Entonces pasamos la ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay un tema que yo quería, que estaban hablando ustedes de la asociación sobre el comercio informal, que hoy en día hay un tema mucho más grave que el comercio informal en la calle o en las zonas públicas, que es el comercio informal por redes sociales, que esto tiene que ver, hoy en día tienes un montón de competencias sin cumplir ninguna norma por las redes sociales, es decir, el fomento de las comunicaciones ha generado un comercio informal enorme. Tú te pones en Facebook, pones empanadas y te salen 2.000 personas que venden empanadas sin cumplir las normas, sin nada. Entonces hay una evasión de impuestos, una evasión de reglas. Es un tema súper complejo también en la parte por el aumento y el mejoramiento de las comunicaciones a través de las redes sociales. Y esto ha generado también en la aparición y en la polémica del famoso Uber, digamos, que es también un tema de utilizar las redes sociales para generar utilizar vehículos que no cumplían las normas mínimas de seguridad, digamos, o de reglas de transporte privado pasajero. Y es un tema bien complejo, digamos, que hoy en día yo creo que es mucho más grande la informalidad en las redes sociales que en la realidad. Muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos un problema gravísimo ahí. Este es otro tipo de delincuencia. No sabemos si es más o menos grave que la otra, pero hay evasión de impuestos, hay competencia desleal, hay productos de mala calidad. El CERNAC debiera hacerse cargo de esto y nosotros estamos llevando iniciativas al respecto. Estuvimos con el ministro de Economía, el señor Grau, le planteamos la dificultad que está experimentando el retail en general y en particular también por este asunto que usted menciona. Así que muchas gracias por su mención, porque para nosotros es tremendamente relevante evitar eso a como dé lugar. Y por último, no solo redes sociales, es también a través de páginas web que incluso son plagiadas muchas veces. O sea, es todo. Gracias. ¿No hay más consultas entonces? Pasamos... No, tenemos un tema, tenemos a don Juan Manuel... Sí, de las concesionarias tenemos a don Juan Manuel Sánchez, director general de concesiones de la MOOPP. Adelante, ¿está por ahí? Sí. Perdón, presidente, mientras tanto, ¿cuándo termina el plazo de indicaciones para seguridad privada? Claro, teníamos un plazo acordado interno que ya venció. Sin embargo, cabe hacer presente que, como la comisión está autorizada para discutir seguridad privada en general y en particular, reglamentariamente no hay un plazo definitivo y ustedes y los demás señores senadores pueden presentar sus indicaciones hasta el momento mismo de discutirse el precepto de que se trate. De manera que estos plazos que fijamos internamente son más bien para ordenar el trabajo desde la Secretaría y ordenar, ayudar al presidente para dirigir las votaciones. De manera que el plazo está abierto. Está abierto entonces. ¿O tenemos que fijarnos otro plazo? Porque todavía estamos recibiendo proposiciones. Entiendo que todavía hay gente por escuchar. No. ¿Ya no? No.
con las exposiciones de hoy día hemos completado la nómina de interesados que solicitaron audiencia. Podríamos dejar para la vuelta de la distrital entonces, porque ya la próxima semana distrital es territorial. Y Claro. a la vuelta podríamos, para poder llevarlo a sala, que autoricen el... 2 semanas el plazo, más. entiendo, ¿no? ¿Sí? Lo que se había conversado con el presidente en materia de seguridad privada era tener indicaciones hasta la semana distrital, de manera de poder votar las indicaciones a la vuelta. Recuerden que este es uno de los proyectos que está con plazo. Bueno, entonces seguimos con la distrital, ¿no? Y a la vuelta votamos. Eso. Claro. Muy bien. Sí. Don Don Juan Manuel. Perdón, senador. Entonces, entiendo que hay un acuerdo de seguir recibiendo indicaciones en materia de seguridad privada hasta el día jueves de la semana regional para que nosotros hagamos el comparado el viernes. El lunes, no, para el viernes, porque hacen el comparado El para comparado. poder votar los lunes o el perfecto. Ya. cualquiera de los dos, el lunes o martes. Porque el lunes tenemos sesión aquí en Santiago, Exacto. entonces hasta O el jueves. O el martes, claro, hasta el jueves. Ya. Perfecto. ¿Estamos claros? Acordado. Aprobado. Muy bien. Muy bien. Presidente accidental, senador Kusanovich, si me permite, en relación con el segundo punto de la tabla, vale la pena hacer presente que se trata, o sea, la discusión de las obligaciones en materia de seguridad que se han planteado como deberes de las concesionarias, se abrió esa discusión con el boletín número 15.073 de los senadores señores Osandón, señora Gatica, y señores Insulza, Proens y Piu. Este proyecto de ley en lo fundamental plantea el deber de adoptar medidas de seguridad por parte de las concesionarias de obras públicas. El mes pasado, cuando esta iniciativa fue puesta en tabla en nuestra comisión, se planteó que se pidiera a la sala del Senado el acuerdo para refundirlo, ese proyecto, con el boletín 15.253 de los senadores señoras Rincón y Órdenes y señores Flores, Castro, González y Walker. Proyecto que también se refiere a la adopción de medidas de seguridad por parte de las concesionarias. Adicionalmente, en esa oportunidad se sugirió refundir a estas dos iniciativas el boletín 15.272 del senador señor Insulza y del ex senador señor Elizalde, proyecto que busca desincentivar el robo de vehículos. En un principio se estimó que el fenómeno de inseguridad relacionado con vehículos se daba en las vías concesionadas. Entonces se estimó pertinente que esta tercera iniciativa se refundiera también con la anterior. Sin embargo, cuando llegaron estas iniciativas a la Comisión de Seguridad, en un análisis más pormenorizado de las tres, se pudo establecer que las dos primeras proponen modificar la ley de concesiones, efectivamente, para establecer diversas obligaciones a las concesionarias. En cambio, la tercera iniciativa busca específicamente desincentivar las distintas modalidades de robo de vehículos. Y en verdad, como su objetivo es un poco diverso y se refiere a normas legales distintas de la ley de concesiones, pareciera razonable, y así se ha conversado con asesores de esta comisión y senadores miembros de la comisión también, considerar la posibilidad de que en verdad, en definitiva, solo acotar nuestro debate a las dos primeras iniciativas, o sea, solo aquellas que regulan la ley de concesiones. Muy bien. Adelante. Presidente, un par de asuntos en relación a estos proyectos. Yo creo que los dos primeros proyectos dicen relación directa con lo que nos interesa respecto de cómo mejorar los estándares de las actuales concesionarias. El otro es en general respecto al robo de vehículos, por lo tanto está un poco descolocado sobre lo que va a ser este debate. Por lo demás, hay otro proyecto que no tengo claridad de dónde está, de hecho estaba en la Cámara, no sabemos si lo terminaron de tramitar, que tiene que ver con la obligatoriedad de las automotoras de instalar el GPS. Esto se aprobó en la Comisión de Transporte en su momento, no sé en qué parte del trámite está y por lo tanto es probable que ese tercer proyecto se junte o se acople
con el que acabo de mencionar. Por lo tanto, yo sugeriría, presidente, colegas, que pudiésemos dejar los dos proyectos, tanto el de la televigilancia del colega Sandón, como el nuestro que tiene que ver con la ley del consumidor, que tiene que ver con la contratación de seguros a todo evento y algunas mejoras en términos de la concesionaria misma. Y esto, presidente, y aprovecho de señalarlo, ya que está nuestro director nacional, que pensé que era el ministro Jackson, que había entrado, pero supe que andaba en el sur, ¿no? Pero aprovecho de señalarlo porque, en todo caso, bienvenido, directora. En todo caso, yo, creo que es importante, si lo tiene a bien la comisión, invitar al Ministerio del Interior, por cuanto se trata de un proyecto que tiene que ver con seguridad. Y si lo colocamos dentro de la Agenda de los 31, fantástico. Pero también es un proyecto que modifica el Código Penal, por lo tanto deberíamos invitar al Ministro de Justicia, ¿no? Ya en el debate particular. Y también a mí me gustaría invitar, y esto, los que acabo de decir son porque les compete directamente, digamos, en su cartera. Pero también me gustaría que pudiéramos convidar a alguien que ha estado trabajando el tema, que es al presidente de CONADECU, que representa a una de las organizaciones grandes consumidores, Hernán Calderón, y también a alguien de la Asociación Chilena de Municipalidades, sea la presidenta Carola Leitao o al alcalde Codina, que es el que ha estado dentro de ese contexto también en relación con las concesionarias. Y ahí podríamos tener distintas visiones para poder tratar. Y en ese contexto, presidente, si usted tiene a bien también, habíamos, entiendo, convocado esta reunión para poder votarlo en general, ¿no? Y poder partir ahí. Yo pediría un plazo para presentación de indicaciones también que ocupe toda la distrital, la territorial, para poder iniciar el proceso a la siguiente semana, y así también le damos espacio para que el Ejecutivo pueda hacer las propuestas que estime, dado que están en pleno proceso y en buena hora de llamar a licitación a 11 licitaciones y que van seguramente a venir más. Por lo tanto, si logramos el acuerdo con el Ejecutivo, que lo patrocine este proyecto o que le ponga urgencia a este proyecto, pudiéramos tener esta exigencia y estos mejores estándares asociados a los nuevos procesos de licitación. Por lo tanto, sugiero eso, presidente, que pudiéramos ampliar el plazo de indicaciones para que el Ejecutivo los revise y nos puedan hacer llegar indicaciones si lo consideran, más las otras 4 instituciones que yo he solicitado incorporar. Gracias, perfecto. presidente. Muy bien, señor Osandón, ¿daría el acuerdo? Sí. Se trata entonces, para precisar, de separar los proyectos referidos específicamente a concesionarias del otro que volvería a transporte. Los invitados señalados por el senador señor Flores y el plazo de indicaciones que habría que fijar, no sé si ahora o esperamos que vuelva el presidente. Perdón, lo fijamos ahora. Ya. Oye, pero ¿será suficiente? Porque este proyecto se va a correr un poco más que el anterior. Sí, porque vamos a tener invitados. Yo creo que habría que, por los invitados y todo el tema, yo creo que sería bueno correrlo una semana, ¿no? ¿Tenemos tiempo? Sí. ¿Las concesionarias? Sí. Deberíamos dejarlo para el jueves de la primera semana, después la... Que quede en tabla, porque ya. Jueves 3 de agosto. Jueves 3 de agosto, indicaciones, proyectos, concesionarias. Muy bien, acordado. ¿Podemos tomar el acuerdo, presidente, de que invitemos para la semana a la vuelta de la territorial para que esté en tabla y poder invitar al ministro de Justicia y también al ministro del Interior, a la ministra del Interior? ¿Sí? ¿Nos da el tiempo con lo que tenemos? Sí. Lunes o miércoles, junto con seguridad privada. Creo que nos acompañan eso, así que estamos listos. O si no hacemos, agregamos una sesión más. No, me recuerdan también que está corriendo el plazo para especialización de funciones del proyecto. ¿Perdón? También está corriendo el plazo para el proyecto de especialización de funciones de las policías, que hay que regularizarlo mañana en la sala. Exactamente. Bien. Queda para el jueves 3, pues sí. Ya. Con eso Si no, lo ajustamos nuevamente. Que si no, quedamos para adelante. Eso no es bueno. Muy bien. Entonces damos inicio a la...
la exposición del director general de concesiones, don Juan Manuel Sánchez. Adelante. Ok, presidente, muchas gracias por la invitación. Saludo por su intermedio a los senadores presentes en esta comisión. Nos parece de mucha relevancia poder discutir, conversar y también dar oportuna solución a temas que son tan acuciantes para la sociedad y la ciudadanía, y en particular con un tipo de robo, digamos, un tipo de hecho delictual que está ocurriendo en las autopistas, fundamentalmente en las autopistas urbanas, y que en este caso quisiera poder referirme a los dos boletines, digamos, dos proyectos que están en discusión, dado que el tercero ya fue por ustedes, digamos, puesto en otra consideración. Me gustaría partir contando qué hemos hecho hasta el momento a partir de esta constatación de este tipo de delito, y quisiéramos decirle que concordamos con el senador Flores que es importante que el Ministerio del Interior pueda ser parte o pueda ser escuchado en esta comisión, dado que existe un plan de acción en el cual estamos trabajando, que ha sido liderado desde los principios de la administración, de esta administración de gobierno, del presidente Boric, por la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y eso ha permitido un trabajo conjunto permanente entre Carabineros, la PDI y las concesionarias. Nosotros pertenecemos a un subgrupo, que es una mesa que está el MOP, la COPSA, que agrupa la gran mayoría de las sociedades concesionarias, y que tiene una cobertura de 27 municipios o comunas en 6 autopistas, y cuya primera reunión se desarrolló, digamos, después del trabajo para poner en común aquello que estábamos levantando, el agosto del año 2022. En esa oportunidad se contempló y se comprometió una inversión conjunta con las autopistas urbanas de 1.400, en realidad fueron 1.000 millones de pesos, pero terminaron siendo 1.400 millones de pesos, que constituyeron una cantidad importante de infraestructura, o más bien que se tradujeron en una cantidad importante de infraestructura que está relacionada con la capacidad de estos espacios urbanos de captar imágenes y contribuir a la investigación de delitos y la comisión de delitos. Y es por eso que se instalaron 107 nuevas cámaras y mejoramiento de la cobertura y resolución, 31 señaléticas de monitoreo y fiscalización policial, 27 puntos de mejoramiento de luminarias, implementación de un software de radiocomunicación al interior de túneles que todavía está siendo implementado, un conjunto de cierres perimetrales, limpieza y manejo de vegetación, puntos oscuros, digamos, y 33 puntos de fiscalización permanente en autopistas urbanas. Yo al respecto quisiera decir que en un principio se estimaba que el problema radicaba en la autopista urbana, y hasta el momento creemos que hemos sido, participando de esta mesa, una tremenda contribución cambiando un poquito el foco de las cosas. La vialidad estructurante de la ciudad de Santiago son alrededor de 16.000 kilómetros en total, y de esa el 3%, o sea 600 kilómetros, corresponden a vialidad concesionada. Y seguramente se trata del espacio vial más televigilado de la ciudad. Y en consecuencia tenemos alrededor de un 20% del parque automotriz y vehicular de Santiago circula por estas autopistas. Y de esas, y del total de vehículos pesados un 30%, porque justamente parte de las razones por las que se construyeron estas autopistas fue precisamente para sacar los camiones de la ciudad. Y por lo tanto significa entonces una oportunidad para poder resolver problemas, tanto, en primer lugar, para entregar antecedentes en la investigación que se desarrolle a partir de lo que estas cámaras o estos espacios televigilados proporcionan. En esto volver a reforzar la idea que esto es una obra pública, son obras públicas que están entregadas a través de una licitación pública a una sociedad concesionaria que diseña, construye, mantiene y opera una vía dentro de la ciudad, y que en esta capacidad que está instalada incluso existen en cada una de ellas un centro de control donde existen pantallas que pertenecen a todos los chilenos. Es decir, estos centros de control fueron construidos por la concesionaria, pero fueron construidas para el Estado.
En la gran mayoría de ellas existe un carabinero de punto fijo que está pudiendo mirar todo lo que ocurre en la ruta y alertar de posibles delitos o alguna contingencia que ocurra durante todo el día, las 24 horas y los 7 días del año. Ante esto, para reforzar la seguridad ciudadana, hemos emprendido 5 cuestiones que parecen de extrema relevancia poder señalar en esta comisión. La primera es que muy poquito durante los primeros 2 meses de gobierno se estableció por primera vez un protocolo de emergencia por congestión vial. Esto, ¿qué tiene que ver con la seguridad vial? Es que cuando ocurre, ¿verdad?, un taco por algún accidente, las personas se ven atrapadas en un espacio vial sin muchas posibilidades de poder salir. Frente a eso, este protocolo especifica claramente cuáles son las responsabilidades de cada actor. Aquí confluyen muchos actores, no solamente la sociedad concesionaria, sino que también el Estado a través del Ministerio de Obras Públicas, pero Carabineros, los servicios de salud, bomberos, etcétera. Y en este sentido, este protocolo permitió que hoy día muchos de los fenómenos de congestión vial que veíamos los fines de semana largos, en las contingencias viales, se han disminuido enormemente porque está muy claramente establecido cuáles son las responsabilidades de cada parte. Entre ellas, se incluyó en el sistema de emergencia a los delegados presidenciales que tienen la facultad de poder estimar si es que esto va a producir una congestión de más de un cierto periodo de tiempo, poder, instruir la rotura de la mediana para generar un transfer, es decir, para utilizar la pista contraria, y eso en coordinación estrecha con Carabineros. También estamos prontos a lanzar un nuevo procedimiento de atención a víctimas. Ante esta discusión, que podría eventualmente obtener nuevos procedimientos para los contratos, creemos de vital importancia poder prestarle ayuda a las personas que están siendo víctimas en nuestras carreteras. Y frente a eso, lo primero es una ayuda temprana, que las personas tengan a quién acudir, un teléfono, un equipo, y esto está ocurriendo, pero hoy día lo vamos a establecer en un protocolo. Nos interesa que las personas tengan una ayuda temprana y es por eso que este procedimiento de atención a víctimas va a ser extendido no solo a las autopistas urbanas, sino que a todas las carreteras interurbanas también del país. Además, tenemos un modelo de prevención de desastres viales. Esto implica que nos reunimos, al igual que en el Senapred, nosotros miramos cómo fue el procedimiento en algún evento que haya ocurrido en la carretera en el pasado y vemos lecciones aprendidas para hacer mejora continua. Por último, tenemos un plan de mejoramiento en el monitoreo y respuesta a los inspectores fiscales. Lo importante acá es que respecto al boletín 15.073-07, establece que las concesionarias deben instalar a su costa las cámaras de televigilancia en cuanto a pórtico central de peaje con capacidad para detectar y alertar oportunamente a los vehículos con orden de encargo, patentes alteradas o en aras de informar eventuales delitos o cualquier infracción de tránsito, la cual deberá ser entregada en tiempo real e interoperando con el Ministerio Público y con Carabineros de Chile. Aumenta las penas para delitos de robo de vehículos motorizados por sorpresa y la agrava cuando hay presencia de menores de edad. Al respecto, tal como he señalado, la infraestructura está y creemos que en este momento estamos en condiciones de generar los protocolos adecuados para que el Ministerio Público, por una parte, se haga esta información en forma expedita. Hoy día la está obteniendo, pero seguramente podemos hacerlo mucho más rápido, interoperando los sistemas. Hoy día se hace de oficio y con posterioridad. Y en segundo caso, respecto a la flagrancia, el poder establecer que los carabineros que están en los centros de control y la utilización de mayor tecnología, pero de software, no de hardware, es decir, estando las cámaras habilitadas y con capacidad de poder captar imágenes de buena resolución, poder alertar para que Carabineros pueda llegar a tiempo y eventualmente atrapar y perseguir a los delincuentes en una comisión de un delito. Ante esto también se está trabajando junto a las concesionarias en una posible construcción de un cuartel de carreteras
tal como existen en las autopistas interurbanas, que existen tenencia de carretera, una que permita también prestar servicio a todas las carreteras que se encuentran en la ciudad de Santiago. Ante esto, por lo tanto, el poder contar con estas cámaras lo estamos haciendo también a través, por mandato y digamos, por modificaciones de contrato, por convenios complementarios, en las regiones de la Araucanía, en la región de Los Ríos, donde estamos implementando cámaras de alta tecnología, de manera de poder apoyar las labores que tiene tanto el Ministerio Público como las policías en, perseguir los delitos. La Ley de Concesiones establece la obligatoriedad de de poder velar por la seguridad vial. Pero en esto hay una diferencia respecto a la seguridad pública. Por lo tanto, nosotros creemos que es una oportunidad en la ley, senadores, poder regular de una buena vez, digamos, y de forma óptima, el traspaso de información entre lo que se capta o la información obtenida de las carreteras y de las autopistas, y que ésta pueda ser eficientemente traspasada a quienes con esa información pueden tomar las medidas adecuadas. Segundo, creemos que existe total disponibilidad en el cumplimiento de poder, que el objeto de la ley persigue, ¿no es cierto?, de contar con tecnología, y creemos que siempre va a ser perfectible, y estamos en ese camino en la medida que sea requerido, como hasta ahora, por el Ministerio del Interior, y cada vez que lo han requerido acudimos entonces con la debida celeridad para poder obtener esta tecnología, estas cámaras y esta infraestructura que requieren las carreteras. En este sentido, creemos, insisto en ello, que que es muy importante la colaboración en materia de seguridad pública. Podemos ser aportantes, mas no respecto a poder asumir responsabilidades en los contratos, porque la naturaleza de la legislación del Ministerio de Obras Públicas es la provisión de infraestructura, el mantenimiento, la conservación y el diseño, excede las competencias legales. Respecto, y con esto concluyo, del boletín 15.253-09, que establece la obligación para las concesionarias de entregar el servicio en condiciones de seguridad para los usuarios, previniendo riesgos de todo tipo y adoptando todas las medidas de vigilancia, seguridad y asistencia necesarias para el resguardo del usuario y sus bienes, y a su vez también tomar pólizas de seguro que cubran la responsabilidad civil por daños a terceros y los riesgos catastróficos que puedan ocurrir durante el periodo de concesión. Adicionalmente, establecer expresamente la aplicación de la Ley 19.496. Quisiera poder aclarar que las obligaciones respecto de la ley y que luego los contratos ratifican en forma particular es precisamente la de conservar y, segundo, mantener la continuidad en la prestación del servicio. ¿Qué implica esto? Que en el caso de lo que prevé la ley, es que respecto a la seguridad vial se deben tomar todas las medidas de prevención, seguridad y asistencia previstas en los contratos. Por eso que el protocolo de asistencia a víctimas va en la línea también de poder ponerle, digamos, un marco más concreto a aquello que implica, en primer lugar, las personas, luego saber efectivamente dónde recae la responsabilidad del daño digamos, del delito. Y segundo, cuarto, digamos, que la responsabilidad o la relación del consumo versus la naturaleza jurídica del cobro del usuario es distinta respecto a la obra pública, y en esto hay pronunciamiento de la Contraloría General de la República y los tribunales de justicia, en el sentido que esto, más que un consumidor, el que utiliza las carreteras, es un usuario. Y por lo tanto el peaje es, en este sentido, un tributo que pagamos todos los usuarios para poder costear, a veces incluso en colaboración o con coparticipación con el Estado, en la provisión de esta infraestructura y del servicio asociado a ella. Es por eso que creemos que no cabe en esto la participación, o más bien que no concurre, en este caso, la ley del consumidor. Y al respecto, si fuera necesario, yo le propongo a la Comisión que pudiera eventualmente también invitar
al CERNAC, de manera que también, dado que esta discusión se ha dado en otros momentos, y creemos que en esto el proyecto de ley puede ser un buen vehículo también para aclarar aquello. Por lo tanto, el criterio de especialidad es que la ley de concesiones genera un estatuto especial y de derecho público. Por lo tanto, en este sentido, creemos que esas modificaciones o esas posibles compensaciones ante todo evento no solo generarían modificaciones legales importantes, sino que también compensaciones a los concesionarios que actualmente están desarrollando una concesión y que eventualmente también encarecerían enormemente los contratos, dado que ante cualquier eventualidad lo primero que tiene que hacer dentro del marco jurídico chileno es investigar si efectivamente las medidas que ha tomado la concesionaria han sido suficientes y cuánta responsabilidad le cabe en algún hecho que ocurra dentro del área concesionada. Por último, decir que dentro de los seguros que los contratos contienen, que es de menester también poder señalar en esta comisión, está también el riesgo, digamos, el seguro por la infraestructura. En este seguro, que ha sido una importante innovación, digamos, importante para el país, cabe recordar solo lo que en un año se pudo recuperar después del terremoto del 27F en el año 2010, donde en tiempo récord se pudo recuperar puentes, estructuras y también carreteras y sin costo para el fisco. Eso está contenido en la ley y también en los contratos. Y el segundo evento, que es muy reciente, con el puente Lircay en la región del Maule, donde pudimos en poco menos de 2 semanas poner nuevamente en tránsito esta ruta que hoy día, que es la Ruta 5, y que está completamente dispuesta a tránsito gracias a que tenemos y los contratos cuentan con este tipo de seguro. Eso es lo que puedo informar. No sé, me acompaña jefe de gabinete y asesor legislativo, si quisieran hacer alguna pregunta específica respecto, presidente, a alguna materia en particular de nuestra presentación. Gracias, director. No sé si hay alguna consulta. Adelante, Iván. Sí, yo quisiera preguntarle por su intermedio, presidente, al director, ¿qué opina respecto al proyecto? Porque está claro su último párrafo respecto de que esto podría encarecer el sistema de concesiones, pero por otro lado, hoy día, con plazos que a mi manera de ver son largos, claro, la concesión original tenía que ver con la construcción de las vías, la puesta en marcha de un sistema que no se conocía en Chile, de tal manera que había una apuesta en el mediano plazo, 25 años. No obstante ello, hoy día lo que sabemos es que con el parque automotriz que tenemos, hoy día no solamente es un buen negocio para las concesionarias, sino que más bien es atractivo el negocio para que puedan competir por su propia administración. Las vías están construidas, por lo menos aquí tenemos que separar entre las vías que ya están construidas y que van a tener algunas mejoras seguramente, y que lo que se requiere son empresas administradoras o gestoras del uso de la concesión. Y por otro lado podremos tener construcciones de otras, pero si no se asocian es harina de otro costal, digamos. Entonces, en aquellas vías que hoy día tienen un altísimo flujo vehicular, en donde claramente las obras gruesas y muy principales están construidas, la pregunta es si vamos a seguir con los mismos estándares o estamos en condiciones de mejorarlos, ¿no? La opinión generalizada y que compartimos en ese caso es que hay que mejorar. O sea, no puede haber una respuesta y el Estado no puede avalar, a mi manera de ver, presidente, director, una respuesta a una concesionaria y decir, mire, yo administro la ruta, pero lo que pasa dentro de ella no es mi problema. Lo que le pasó a la gente apedreada, lo que le ha pasado a la gente que es sujeta de abordajes o de otro tipo de asaltos al interior de ella, dice, este es un problema de justicia, un problema carabinero, un problema del Ministerio Público, un problema de otro, y se desentienden del asunto, ¿no? O la dotación de algunos servicios que la verdad es que a ver, tal vez comparación entre una concesionaria y otra reviste diferencias, aun cuando las vías se parezcan, en fin, porque ha sido parte de un modelo, fíjate,
pero la calidad de los servicios son distintos. Entonces, en ese contexto, yo quisiera preguntar, presidente, ¿cuál es la opinión del Ejecutivo en concreto de estas propuestas, ¿no? El de televigilancia integrada, porque yo debo decir, a ver, voy a tratar de separar mi situación personal que viví con una concesionaria a lo que le ocurre a cualquier ciudadano común y corriente. Y también a lo que ocurre en la Ruta 5, que es lo que principalmente toca a las regiones. Y lo que nos pasa a todos, en la ciudad, en fin, en que las cámaras de vigilancia, y este es el proyecto del colega Osandón, no están conectadas. Sirven en el tramo que sirven para quien las administra, ¿no? Pero no hay, en general, la conexión con quien tiene que acudir. Hoy día no es la concesionaria, está clara, pero si no está conectada con Carabineros, quien es el que tendría que responder, no sirve de nada. O sea, en el fondo es un registro testimonial cuando a alguien se le ocurre por la vía del tribunal pedir los videos para que sea parte, digamos, del proceso. Y eso se demora meses. Y aún así cuesta encontrar todos los videos, se lo dice un ferretero. Estamos en eso. Entonces, yo creo que si queremos avanzar, disculpe la lata, presidente, pero creo que es importante porque en otros países, y ni tan distantes a los nuestros, la posibilidad de interconectar cámaras, de colocarle inteligencia artificial y no un ejército de personas mirando todas las pantallas, sino que inteligencia artificial, ¿ah? A las personas por el logaritmo facial, a los vehículos por la patente, por la marca, por el color, y las cámaras automáticamente van siguiendo ese vehículo y rápidamente la policía es alertada para dónde partió el vehículo y no hay que pensar para dónde habrá ido. No, las cámaras lo siguen, son cámaras que están dispuestas, digamos, no solamente en el trayecto concesionado, sino que están dispuestas en un universo más grande. Yo creo que tenemos que ir transitando para allá como país, porque estaba leyendo ayer un ranking, y un ranking bastante más abierto que Latinoamérica. Chile hoy día es campeón en inseguridad, pasamos a Colombia por lejos. Y en el ranking mundial estamos dentro de los países más inseguros del mundo. Entonces, aquí tiene que haber una respuesta del Estado de Chile si queremos seguir siendo campeones de la inseguridad o nos colocamos en el Chile que teníamos. Y claramente para eso hay que ponerle tecnología y eso significa también recursos financieros en las obras que competen al Estado o las decisiones políticas que toma el Estado, pero también que el trato con los privados, en el caso de vías concesionadas, puedan subir el estándar, porque Chile hoy día está en una situación excepcional. Y la situación excepcional, yo diría que son dos vertientes. Una, que tenemos una situación de delincuencia que es necesario y urgente frenar, entre todos. Y eso significa ponerle tecnología. Y la segunda condición excepcional es que tenemos un resultado económico en términos generales, que a diferencia de la ISAPRE se las complicó en su estado financiero la pandemia, porque venían teniendo resultados gigantescos en sus utilidades, la pandemia los complicó, a las concesionarias no las complicó, las cuarentenas no las afectaron y acabamos de revisar las utilidades netas de las concesionarias y la verdad es que hay algunas que son más que grandes utilidades. La verdad es que a mí me parece que se acercan a la obscenidad frente a lo que son utilidades en otro tipo de inversiones. Así las cosas, yo creo que es importante que en los nuevos contratos, y aquí viene la segunda pregunta. La pregunta es, respecto de estos 11 procesos de licitación, si el gobierno le pusiese patrocinio a este proyecto fusionado, y en términos, el patrocinio estoy hablando de que lo tome y le pongamos algún grado de urgencia que nos permita, más allá de la voluntad de los parlamentarios, ponerle urgencia. Y si tenemos urgencia, si las licitaciones en lo grueso, en lo que se refiere a vías, no vamos a hablar de la licitación en aeropuertos o va por otro carril, en fin, vamos a hablar de vías, estamos a tiempo para que esa ley se aplique y las reglas del juego sean conocidas por quienes se van a presentar. Y la tercera pregunta, y con esto termino, presidente, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo, así como en otros países del mundo, en donde entregan a privados servicios que son públicos, los plazos van a ser, en el caso de vías construidas, los que ya hemos venido conociendo o los vamos a cortar, porque claramente en otros países las condiciones son, este mundo está cambiando, las tecnologías cambian, la electromovilidad cambia, el uso del vehículo cambia, se hace más frecuente, etcétera, 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 y por lo tanto amarrarse a 25 años hoy día hace que el Estado siempre pierda
siempre queda en desventaja respecto a lo que significa un contrato de esta naturaleza. Por lo tanto, lo que hacen otros países son contratos de concesión de 5 años. Si están construidas las vías, no hay nada mucho que construir, usted me lo administra por 5 años, por 6 años, por 7 años. Y ahí se reevalúa y se va adecuando la condición a la situación país, a la oferta tecnológica, etc. Con eso termino, presidente. Son 3 preguntas. Gracias. ¿No hay más preguntas? Hay un tema que a mí me preocupa en este proyecto, que es que me parece muy bien que la información que tenga la concesionaria en cuanto a cámaras, controles, etcétera, pase al tema policial, etcétera. Pero de repente acá se mezclan las cosas, porque no sé si le vamos a pedir a la concesionaria que tenga guardias privados en la carretera. Yo creo que acá hay que entrar a un tema que hay que tener una policía especializada de carretera como tienen en otros países. Hay una parte de la policía en Estados Unidos que es policía de carretera. No se dedican a ninguna otra cosa que sea la policía de carretera, que deberían tener la información de las cámaras, etcétera. Pero es un tema, yo creo, policial, porque si no vamos a terminar con policías privadas en las carreteras. Es un tema medio complejo, me da la impresión. Adelante. Muchas gracias. Respondo las preguntas del senador Flores y después Kusanovich. Por su intermedio, presidente, senador, respecto a qué opinión me merece o qué nos merece como Ejecutivo, nos parece de enorme relevancia para el Gobierno, para el Ministerio, para la Dirección de Concesiones. Estamos viendo un problema que es social y que en la medida que pongamos todos los instrumentos del Estado a disposición, vamos a poder combatir en forma más coordinada aquello que está afectando a la población. Y en este sentido, la primera noticia es que la infraestructura está. ¿Que se puede seguir mejorando? Por supuesto que sí. Se ha hecho, como le decía, una inversión importante de 1.400 millones de pesos que ha puesto en las concesionarias. El Estado no ha puesto nada. Asimismo, en las rutas del sur, en la zona de la Araucanía, en Chillán-Collipulli, Collipulli-Temuco y Temuco-Río Bueno, se están instalando cámaras de mucha tecnología, pero que están conectadas, que las hacemos a través del modelo de concesiones, a través del contrato, pero que son monitoreadas y manejadas por CENCO, de Carabineros. No es la concesionaria, a propósito de lo que usted decía, senador Kusanovich, no es la concesionaria ni los guardias privados los que tienen la responsabilidad de utilizar estos instrumentos, sino que es el contrato de concesiones, es el vehículo para poder dotar a esta zona de la tecnología adecuada para que pueda ser utilizada por Carabineros, en este caso, por algunos delitos que se están cometiendo en la ruta. Por lo tanto, me parece, senador Flores, que este es un tremendo proyecto el cual queremos apoyar y aún así queremos también poder mejorar también la posición en la cual nos encontramos hoy día, que tiene que ver con el debido manejo de la información. Es decir, aquí hay datos personales que siempre hemos tenido esa dificultad de cómo hacer este traspaso y si lo podemos resolver a través de la ley que nos permite y nos faculte a entregar, porque son datos sensibles. Sabemos quién es el propietario del auto, en fin, y eso hoy día, como digo, es a través de oficio, tiene que haber una causa, hay un fiscal, y por tanto tenemos tal vez la oportunidad en este proyecto de ley de hacer que podamos tener más facilidad para coordinar la información y ser traspasada en forma automática. Eso nosotros cuente con nuestro apoyo en eso, por eso digo que es importante la participación del Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito y también la Subsecretaría del Interior, que ha estado trabajando precisamente en esto. Respecto a los 11 procesos de licitación, lo voy a juntar con la última pregunta respecto a los plazos. Efectivamente, el día viernes tuvimos la posibilidad, después de una tramitación tanto en el Ministerio de Hacienda con la Dirección de Presupuesto, con el Ministerio de Desarrollo Social, en su evaluación social y posteriormente la firma de los ministros y el presidente de la República, y continuando con el control de legalidad que hace la Contraloría, pudimos lanzar la primera licitación de esta administración, que es una licitación que va a remodelar o actualizar el tramo de la Ruta 5 entre Santiago y Los Vilos. Este proyecto, esta licitación, tiene una serie de obras. Es alrededor de $1.200 millones que van a poner
o actualizar o van a poner a tono de las necesidades que este tramo del país, a través de la Ruta 5, requiere. Esto implica mejorar, en primer término, las normas de seguridad de la ruta, senador Flores. Esto implica pasar de las barreras de doble onda, triple onda, a los más altos estándares tecnológicos de seguridad vial, poder generar un diseño y rectificaciones de geometría que permitan sostener la velocidad de 120 km por hora en prácticamente todo el tramo. Se construyen una cantidad muy importante de enlaces nuevos. El patrón de poblamiento del país ha ido cambiando en los últimos 26 años, que fue la última vez que se licitó. Pero quizás respondiendo a la última pregunta respecto a los plazos, ya desde hace las últimas licitaciones de la Ruta 5 y en general todas las carreteras, ha cambiado el régimen contractual. Y hoy día se hace un concurso respecto a los ingresos totales de la concesión que el oferente crea necesario para poder financiar la obra que le estamos mandatando a hacer. Y esos ingresos totales de la concesión, si en un plazo indeterminado, es decir, un plazo variable, una vez que los consigue, se acaba automáticamente el plazo de la concesión y tiene un plazo máximo que en este caso, el de Santiago Los Vilos, son 30 años, pero ya sabemos que, por ejemplo, en función del patrón de flujo que tiene este tramo de la Ruta 5, o el que está entre Talca y Chillán, que fue un contrato anterior que se adjudicó hace un par de años, sabemos que esa concesión no va a durar 30 años, senador. Va a durar, estimamos, entre 13 y 15 años, porque van a alcanzar a costear toda la obra, y esa es la forma en que el sistema de concesiones y los contratos han evolucionado. Por lo tanto, en esto hay garantía de que en realidad lo que estamos contratando como Estado, en el cual somos socios, se costea con los peajes. Este peaje además tiene en este particular tramo, que lanzamos la licitación el día viernes, una rebaja considerable, que responde más bien a un trabajo que estamos haciendo, que será motivo de otra comisión probablemente del Senado, de una política nacional de peajes que establece parámetros más objetivos, más cercanos a la idea, ¿verdad?, de poder pagar por el kilómetro o por el uso efectivo de la ruta, y esto va a ser aplicado a todo el país. Esto gracias a que también estamos incorporando sistema electrónico de pago, y esto, por cierto, permite también hacer una gestión distinta de los usuarios, de la forma en que se movilizan, y por lo tanto quisiera decirle que en las 3 preguntas, primero, que creemos que este es un proyecto muy importante, que si esto nos permite tener mejores herramientas para poder tener información de mejor calidad, que sirva a las policías, al Ministerio Público, para poder lograr mejores resultados en la investigación, estamos en esa línea. Y segundo, que en la flagrancia, si esto permite poder utilizar software más avanzado con la tecnología que ya está instalada, estamos también disponibles para que esa información sea traspasada, y si este proyecto de ley permite un uso más eficiente del traspaso de la información, estamos disponibles, senador y presidente, a aportar los antecedentes que sean necesarios. Adelante, secretario. Sí, cumplo con señalar que se ha cumplido el tiempo de la sesión, por un lado. Antes, sin embargo, de levantar, yo quiero informarles que, de conformidad con los acuerdos adoptados en esta sesión y consultados los ministerios aludidos por don Juan Manuel, la ministra Toá ha recordado que ella sigue mañana como vicepresidenta, de manera que no estaría en condiciones de acompañarnos, y pide que se deje para una sesión futura en materia de concesiones. Por lo tanto, iniciaríamos la sesión de mañana con la exposición del Ministerio de Hacienda sobre el proyecto de subsistema económico crimen organizado. Vamos a confirmar la presencia de Hacienda antes de dar curso a algún cambio en la situación, que no creo que sea necesaria. Muy bien. Adelante, Iván. Presidente, por su intermedio, a nuestro secretario, abogado. Solamente por a ver si anoté bien, presidente. ¿El plazo de indicaciones para el proyecto concesiones entonces estaría para el 28 de julio? ¿Eso fue lo que acordamos? Me parece. Concesiones. No. Jueves 27.
¿cierto? Para traerlo, ¿no? No, era 3 de agosto. agosto era. No, perdón. 3 de agosto. Concesiones 3 de 3 de agosto. agosto. Concesiones 3 de agosto. Especialización preferente 20 de julio. Ya, perdón, especialización preferente 20 de julio. 20. ¿No? Y seguridad privada 27. No, a ver, para que cerremos, para que cerremos el proyecto de concesiones, tendríamos el 3 de agosto para presentar indicaciones, incluyendo las del Ejecutivo. Y luego lo traeríamos para tabla, porque también tomamos el acuerdo, la primera semana de agosto. Pero ahí ya toparíamos con el 3, sería para la segunda semana de agosto, ¿va a volverlo a traer a tabla? El 3. Pensando que la próxima semana es territorial, y ahí se invitaría a... Claro. La primera semana de agosto viene seguridad privada, y la segunda semana de agosto vendría concesiones, con la... Exactamente. Claro. Y ahí entonces tendríamos la presencia de la ministra del Interior y el ministro de Justicia. ¿Sí? Sí. Pedimos con ADECO, Asociación de Municipalidades, y a sugerencia del director nacional agregamos CERNAC, porque es parte importante del Perfecto. contenido. ¿Sí? Estaríamos... Muy bien. Muy bien. Anotado. Senadora. Perdón, senadora. Para cerrar el tema de las fechas, según he registrado yo, entonces, los otros dos proyectos, seguridad privada y especialización preferente, sería el 27 de julio. La otra semana, sí. O sea, perdón. La subsiguiente. La subsiguiente. La subsiguiente. Las indicaciones, claro, en la territorial. Sí, en la territorial. Seguridad privada y especialización preferente. Y el otro queda para la primera semana de Agosto, el 3. Y para ser puesto en tabla, el 8 o 9 de agosto. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, senadora, adelante. Gracias, presidente. Muy brevemente, para preguntarle por su intermedio al director presente acerca de las concesionarias. ¿Cuántas tienen instalado este sistema de lectura? Y respecto a las que no lo tienen o para futuras concesiones, ¿está considerado ponerlo eso como requisito en las bases? Gracias, presidente. Adelante, director. Gracias, presidente. En respuesta a la senadora Bodanovich, decirle que hemos estado trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito, junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones. Hicimos un recorrido precisamente por todos los puntos que requerían de mayor tecnología e infraestructura, y se ha ya costeado alrededor de 1.400 millones de pesos en el mejoramiento de la tecnología en las autopistas urbanas. Del mismo modo, se han ido paulatinamente incorporando cámaras de alta definición en las carreteras interurbanas, en los tramos de las regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Biobío, Araucanía y los ríos. Hasta el momento lo que ha ocurrido, senador, ahí es que las especificaciones las pone Carabineros de Chile, y esto deja de manifiesto la importancia de que estamos utilizando el vehículo del contrato de concesiones para proveer de la infraestructura, pero quienes operan el sistema son las policías, en este caso CENCO, Carabineros de Chile. Y por lo tanto nosotros nos sujetamos en la práctica a aquellas especificaciones que ese organismo establece. Y ahí tuvimos un pequeño impasse de tiempo, pero ya vamos camino a poder desarrollar esa tecnología. Senadora, en ese sentido, todas esas actualizaciones ya están siendo incorporadas en todos los contratos en adelante que vamos a licitar. Presidente, si es posible, téngase presente un pequeño elemento que quizás pudiera, si usted lo permite, precisar el asesor legislativo de la Dirección General, porque nos parece importante que quede establecido en la comisión a mayor abundamiento. Adelante. Buenas tardes, señor presidente, y por su intermedio a los integrantes de esta honorable comisión. Les habla Pablo Muñoz, abogado de la División Jurídica de la Dirección General de Concesiones. Y queríamos hacer un téngase presente para efecto de la tramitación del proyecto respecto a algunos aspectos jurídicos y la tramitación que han tenido proyectos anteriores.
Respecto al boletín 15.073.07, y como bien lo decía el director, nosotros tenemos implementado sistema de circuito cerrado de televisión para efectos del contrato para poder operar el sistema de telepeaje, que son cámaras que están dentro del marco del contrato y con esos fines. Por lo tanto, la información que se genera en esas cámaras, hay varias limitaciones desde el punto de vista del ordenamiento jurídico general que nos impide a nosotros tener un flujo libre de esa información, a pesar de que tecnológicamente tenemos las herramientas para poder interoperarlas con las policías y el Ministerio Público. Eso quiero hacerlo presente porque esto también fue materia de discusión a propósito de la Ley 21.170, conocida generalmente como Ley Antiportonazo, en donde en su artículo 6 se estableció un deber de información de las sociedades concesionarias del Ministerio Público. Y producto del ordenamiento jurídico general, porque recuerden ustedes que la investigación criminal es privativa del Ministerio Público y que los auxiliares son las policías. Y, por otro lado, también tenemos el cuerpo normativo que protege los datos personales de las personas. Por lo tanto, el flujo de esta información no puede ser libre, porque para el Ministerio de Obras Públicas es una información obtenida para la operación de los contratos de concesión y no para materias de seguridad pública. Dentro de las materias que puede afectar desde el punto de vista del ordenamiento jurídico general están las garantías procesales de las personas que puedan ser objeto de una investigación, dentro de las cuales está la autorización judicial previa en caso de que se puedan ver afectadas por las diligencias del Ministerio Público o las policías. En el proyecto 21.170, esto fue a control constitucional del Tribunal Constitucional y en esa oportunidad la regulación establecía la entrega de información al Ministerio Público en las causas donde se hubiesen por robo de vehículos y otros delitos similares, en donde existiera denuncia y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional aquella parte que decía que se hiciera sin autorización judicial previa. Es una de las limitaciones y tal vez sería bueno tener a la vista esa normativa porque fue la norma que fijó un poco el marco de acción que teníamos para el Ministerio Público en cuanto a la entrega de información. Entonces, hay un aspecto del punto de vista tecnológico que no es tan difícil de abordar, pero sí hoy día tenemos temas normativos que no son tan fáciles de salvar. Ese es un primer punto. Y respecto de la modificación que dice relación a la aplicación de la ley del consumidor, bueno, ahí hay una discusión jurídica que yo la hago presente a la Comisión respecto a si esta normativa es o no aplicable al contrato de concesión de obra pública. Les voy a explicar la razón de por qué, en el fondo, desde este Ministerio y Dirección entendemos que no es aplicable. El contrato de concesión, como está regulado, es un contrato entre una privada o sociedad concesionaria y el Estado para la ejecución, conservación, mantención de una infraestructura pública. Por lo tanto, el concesionario no tiene un contrato con el usuario. Si ustedes van a las rutas donde no hay sistema de telepeaje, y luego voy a hacer la elección, no hay ningún documento que firme un usuario con la autopista o con la sociedad concesionaria que opera esa ruta. ¿Cuándo surge una relación o se suscribe un convenio? Es en aquellos casos de aquellas autopistas, sobre todo en las urbanas, como en el caso de Santiago, o aquellas que tienen sistema de cobro de telepeaje electrónico, es para regular el uso del sistema de cobro del TAC, exactamente. Porque, ¿qué ocurre? En las circunstancias donde no hay cobro de telepeaje, lo que pasa es que la persona paga el peaje en la caseta y si no paga, no pasa. En cambio, el sistema de telepeaje lo que hace es un cobro que se contabiliza electrónicamente a través de este dispositivo y lo que regulan estos contratos que firman los usuarios con las concesionarias es el uso de ese dispositivo y cómo va a pagar tardíamente ese peaje. Por lo que hace el sistema es, en el fondo, habilitar una cuenta para que esa persona pague ese peaje después del tránsito. Por lo tanto, lo que regula no es una relación de consumo ni obligaciones particulares por el uso de la autopista de los usuarios con la concesionaria, sino el uso del sistema de cobro telepeaje, porque la regulación del uso de la autopista, en términos generales, está en los contratos de concesión y, de acuerdo a los contratos de concesión que se establecen las obligaciones de la sociedad concesionaria, en los reglamentos de servicio de la obra. Y en los últimos contratos se han incorporado planes de medida de control de accidentes y contingencias durante la etapa de explotación de las obras, que es donde entra todos estos operativos, en el fondo, las obligaciones de patrullaje, de si hay accidentes y obviamente si hay eventos, en el fondo, que alteren la seguridad pública, como pueden ser las encerrones y portonazos. Quería hacer presentes esos elementos, en el fondo, para la discusión del proyecto y, por cierto, que estamos disponibles para poder hacer cualquier otro aporte. Perfecto. Iván.
senador. Sí, sé que estamos ya en la hora, pero es justamente lo que pretendemos cambiar. Porque lo que ocurre hoy día es que si, por ejemplo, existe información, no sé si suficiente, pero información que queda registrada, no puede ser solamente para el ámbito del cobro del peaje o de que alguien responda con la patente de su vehículo por haber pasado sin pagar, por decir algo, ¿no? Particularmente en donde existe el telepeaje. Esa información tiene que estar disponible. Pasamos 14 años discutiendo en este país la integración del banco de datos, porque lo manejaba el Ministerio Público, pero el carabinero lo escribía en su maquinita en el retén, lo incorporaba al sistema, le llegaba al servicio al Ministerio Público y nadie más sabía qué pasó con esa información. La PDI hacía lo mismo. 14 o 15 años para que los datos se crucen y no se escondan en la pelota, sino que ese dato, da lo mismo que él lo integra, finalmente esté para acceso de la PDI, de Carabinero, del Ministerio Público, y finalmente, cuando yo perseguía seguridad en ese momento en la Cámara, llegamos al tema de los vehículos robados. ¿Quién lleva el registro? El Ministerio Público dijo yo, y el otro dijo, la verdad es que no sé. Finalmente resolvimos que lo lleve el registro civil porque lleva el registro motorizado. Entonces, hay cosas que de verdad son incomprensibles en este país, en donde los bancos tienen todo tipo de tecnología, es tiempo real, todo es online, pero resulta que en materia de seguridad todavía estamos con vela. Entonces, no es posible que las concesionarias tengan información relevante para poder desarticular bandas de crimen organizado, que son las que asaltan, portonean, se llevan los vehículos, los desarman, los venden por piezas, etcétera, etcétera. O sea, o alineamos la información que tenemos o estamos fritos. Entonces, de eso se trata. Primera cosa. Lo segundo es que, y aquí, bueno, va a ser materia de una nueva discusión respecto de los costos. ¿Qué pasó con el free flow? Digamos, ¿se tomó la decisión así nomás? ¿Es más barato o es más caro? ¿A quién le preguntaron? Ese tipo de cosas. Otra cosa es cómo cambian los valores. Fíjense que me han llegado cartas de gente que dice, mire, yo antes pasaba con horario bajo antes de las 7 de la mañana. Pasaba con horario medio a las 7:30 y pasaba con horario pica a las 8. Resulta que ahora esta semana, ahora es a las 7:30 y el otro era a las 6:30. Entonces, y uno dice, a ver, pero si me pasan de un tramo a otro, de 250 pesos bajo a 500 pesos, duplicaron el ingreso de un paraguaso en media hora. Y si paso de 500 pesos de medio a Luca, cuadruplicaron el ingreso por media hora. Entonces, ¿quién regula eso? Entonces, yo quisiera que nos pusiéramos de acuerdo, porque al final de cuentas todos nos debemos a la misma ciudadanía. Y quienes quieran hacer un buen negocio en buena hora, la verdad es que nos retribuyan entregando la información para poder por un lado disuadir, pero también poder combatir, porque si no puede haber un país en peor escenario que teniendo información finalmente haya que pedirla a través de tribunales y una tremenda vuelta para saber dónde está el tipo que asaltó, que mató, que robó, que golpeó. O sea, todas estas cosas yo creo, estimado director, que tenemos que resolverlas. Y si está en la norma hoy día, para eso estamos los legisladores. Por lo tanto, la invitación por intermedio suyo, presidente, es invitarlo a que, si tenemos todas esas incomodidades, díganosla. Nosotros podremos legislar, ustedes podrán indicar, con el mayor gusto los vamos a apoyar y modifiquemos la ley sin espantar la inversión privada, pero poniéndola del lado de la ciudadanía. O sea, que se pongan del lado de un Chile que está enredadito en materia de seguridad y que o nos ponemos de acuerdo entre todos para poder resolver o estamos fregados. Gracias, presidente. Listo. Agradezco la participación de los invitados, de los senadores, y habiéndose cumplido el objeto, se da por levantada la sesión. Usted es un crack. Recording stopped.